días, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida a este programa de Desayunemos con el Señor. Hoy llegamos a un periodo especial de los evangelios y los vamos a estudiar todos juntos, ¿sí? Las parábolas de Jesús. A partir de hoy comenzamos un camino a través de las parábolas de Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 13. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 13. Vamos a encontrarnos ahí con el versículo del 1 al 3, en el versículo 3, primera parte. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Bueno, junto al mar, ahí se sentó, ¿no? Normalmente cuando Jesús se sentaba junto al mar, se le agolpaba a la gente. Miren lo que dice. Y se juntó mucha gente. Y entrando, él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Indudablemente había muchas personas allí. Mirá lo que nos dice con respecto a esto. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículo 36. Mirá lo que nos dice con respecto a esto de que había mucha gente. ¿Cómo veía Jesús a la gente? ¿Cómo nos ve Jesús a nosotros? Mirá, Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice así: y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús nos ve con compasión, por eso Jesús se juntaba con la gente y le enseñaba a la gente. Hoy en día Jesús también nos ve con compasión. Nos ve con compasión porque por ahí, aunque nos llamamos cristianos o creyentes, como veníamos viendo en todos los programas, a veces podemos estar engañados. ¿Por qué? Por un falso concepto, por una enseñanza errónea que nos dieron desde chiquitos, y entonces el Señor nos ve y tiene compasión de nosotros, pero en su palabra nos da todo lo que necesitamos. Y hoy tal vez no seremos una gran multitud que está llenando ahí el mar de Galilea, pero somos, aunque sea vos y yo, que estamos queriendo aprender la Biblia. Y hay una promesa en la Biblia que dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está con nosotros. Entonces yo doy gloria a Dios porque hoy Jesús está con nosotros y nos va a enseñar a través de su palabra. Y entonces el versículo 3 de Mateo capítulo 13 dice: y les habló muchas cosas por parábolas. Les habló muchas cosas por parábolas. ¿Qué son las parábolas? Bueno, la palabra parábola se traduce del griego parabolé, que significa comparación. Comparación, o poner una cosa al lado de la otra, eso es lo que significa. ¿Y qué es esto? Bueno, son verdades del reino de los cielos, ¿sí? Son principios del reino de los cielos que ahora Jesús va a expresar en parábolas. Y es muy interesante esto de las parábolas. ¿Por qué? Porque la parábola te compara algo de la vida cotidiana o algo de una historia ficticia con un principio del reino de los cielos. ¿Por qué Jesús a partir de ahí le habló en parábolas? ¿Hay parábolas en otros lados de la Biblia? Déjame decirte que Jesús toma un recurso literario que era muy común en su época. Muchos maestros enseñaban en parábolas. Jesús habló muchas cosas en parábolas. Normalmente en las parábolas de Jesús hay 2 grupos. 2 grupos. Hay parábolas que son cortitas, tienen un solo versículo. Mañana vamos a estudiar una de esas, de las que tienen un solo versículo. Pero en las parábolas que son un poquitito más largas, que son una historia, hay 2 grupos. Siempre hay 2 grupos en esas parábolas más largas. Y de esos 2 grupos tenés un grupo que es el que vive con Cristo para siempre, el que se salva, y un grupo que se pierde. Y la parábola trata normalmente de un principio que tiene que existir en la vida de las personas para poder llegar a salvarse. Si ese principio no existe, no importa lo que hagan, se pierden. Las parábolas tienen siempre un mensaje central. Cuando hablamos de las parábolas, hablamos de una historia que va a hacer una comparación con la realidad para poder llegar a aprender un principio que estaba allí escondido desde antes de la fundación del mundo, y que ese principio tiene que ver con el reino de los cielos. Tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con lo que el Señor quiere que entendamos para poder llegar a ser partícipes del reino de los cielos. Esos son las parábolas. En las parábolas
están escondidos los misterios del reino de los cielos. Ahora bien, la palabra misterio dentro de la Biblia no significa este misterio, misterio. No significa el misterio contemporáneo de las películas. Una película de misterio. No. La palabra misterio en la Biblia significa un mensaje escondido que debe ser revelado. Eso significa misterio en la palabra de Dios. Estos misterios que están incluidos dentro de las parábolas, lo que nos van a enseñar son principios del reino de los cielos, principios que van a fortalecer nuestra fe para obedecer a Dios y demostrarle nuestro amor a través de la obediencia. Así que el misterio va a ser dado a conocer a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que estamos en el camino de la santificación. ¿Quiénes son los santos? Los discípulos y discípulas del Maestro. ¿Te gustaría ser discípulo y discípula de Jesús? ¿Te gustaría que Jesús te pueda dar a conocer los misterios del reino de los cielos? Y cuando digo te pueda, no es porque Él no puede, sino que a veces no puede en nuestra mente porque nosotros no se lo dejamos. Dios no puede manipular nuestra mente porque su carácter se lo impide. Dios jamás manipulará una mente humana. Jamás. Pero cuando nosotros le damos nuestra mente en sus manos, cuando nosotros le damos nuestro corazón en sus manos, el Señor lo toma con alegría, con gozo, y entonces allí puede transformar nuestra mente. Puede darnos a conocer los misterios del reino de los cielos que están aquí y en las parábolas. Dios quiera que podamos destinar el tiempo para a partir de mañana empezar a estudiar las parábolas de Jesús. Tiempo en tu corazón.